La clase de hoy va a ser para continuar con el mismo tema, la unidad de presión y viento, la número 6. A ver cómo se ve el pizarrón. ¿Se llega a ver? ¿Alguien que dé un ok? Sí, sí. Genial. Bueno, como siempre digo, lo mío es una mezcla entre el teléfono y la computadora. Les voy a pedir por favor que entonces tengan a mano el archivo PDF que les envié con las diapositivas para que se posicionen sobre la diapositiva número 4. La diapositiva número 4 es una diapositiva que, por las dudas que esté mal mi numeración, es una diapositiva que tiene el dibujo de una isla con dos montañas y abajo tiene como dos mapitas. Es una figura que tiene las montañas, el mar al lado y un título que dice presión de superficie. Sí, es la 3. Es la 3. Sí, tengo el recuerdo que la clase pasada había un desfasaje entre los números de diapositiva, entre las que tengo yo y las de ustedes. Así que a las mías a partir de ahora les resto un número para que me sigan. Muy bien, en esa diapositiva que llegamos a discutir la clase pasada, habíamos notado que teníamos en las estaciones meteorológicas valores de presión. Hemos discutido en la clase pasada cómo se toma la presión, habíamos presentado el barómetro de mercurio, también llamado barómetro de Torricelli, y decíamos que en cada estación meteorológica, representadas con puntitos, podemos medir la presión. Pero claro, ¿qué pasa? Estas estaciones meteorológicas se encuentran cada una a una altura diferente. Y nosotros sabemos que la presión, con la altura, decrece de manera exponencial. Entonces, una estación que esté a mayor altura siempre va a tener menor presión que una que está a un nivel más bajo. Entonces, eso plantea en cierta forma un problema. Si nosotros queremos tener un altímetro, buenísimo, podemos usar un barómetro y nos dice a qué altura estamos haciendo la cuenta. Pero si nosotros somos meteorólogos y queremos analizar en una carta, o sea, queremos analizar sobre un continente si se están desplazando sistemas de alta y baja presión, realmente si tomamos la presión en superficie, mucho nos serviría, porque solamente llegaríamos a la conclusión que en las tierras altas hay baja presión y a nivel del mar tenemos siempre alta. Y eso, la verdad, chocolate por la noticia, no nos dice nada acerca de las variaciones de presión en el sentido horizontal. ¿Por qué en esta unidad estamos analizando variaciones horizontales de presión? Porque la segunda parte del título es viento, que a los meteorólogos nos encanta. Entonces, para poder explicar el viento, es necesario primero entender cómo se distribuye la presión sobre la superficie del planeta. Y vamos a ver que existen zonas donde tengo mayor presión y otras donde tengo menor presión. Si yo tengo una zona con altas presiones y otras con bajas presiones, entonces, si yo voy caminando desde la alta hacia la baja, voy registrando una disminución de la presión. Es decir, es una zona, es una travesía que uno hace a lo largo de la cual las presiones van siendo cada vez menores, ¿sí? El mismo problema podríamos plantear si el observador está fijo. Supongamos que nuestro es un estudiante de introducción, está en reposo, o sea, está en cuarentena, como todos nosotros, lo que se mueven son los sistemas.
Entonces, de repente, la alta se mueve hacia el este, la baja también, y nuestro estudiante tiene un barómetro, y el barómetro indica aumento de la presión porque se está acercando un centro de alta presión. ¿Sí? Entonces, en todos los casos, esto tiene que ver con que hay zonas de altas y zonas de bajas. Ya sea que se muevan las presiones o que me mueva yo a través de las presiones, el resultado es el mismo. Hay variaciones horizontales en el sentido de la presión. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy es cómo se trazan los mapas, cómo se construyen mapas, que también los llamamos cartas, para representar estas variaciones de presión en la horizontal. Para eso vamos a volver a la figura de la isla, o sea, su diapositiva número 3. Y bueno, esta imagen, como la gran mayoría, es sacada del ARENS, y yo le agrego un cartel que dice presión en superficie, presión de superficie. Luego, a ver si me permiten, que acá el profesor necesita más que nunca lentes. Muy bien. En la figura que está inmediatamente debajo de la isla, figura como si fuera un plano, el título es Reducción de la presión al nivel del mar. Entonces, para cada una de estas estaciones se aplica una fórmula de corrección, ¿no? Es una determinada fórmula, seguramente con Horacio en las prácticas la van a ver la semana que viene. Se reduce la presión y entonces hacemos de cuenta, mediante esa fórmula, que todas estas estaciones son trasladadas a un plano que se encuentra a la altura 0, es decir, 0 metros, o lo que sería lo mismo, a nivel del mar, o si quieren, nivel medio del mar, ¿sí? Esto es así porque el mar, no sé si ustedes saben, en primer lugar existen mareas, entonces durante el día en las regiones marítimas, la costa por ejemplo, se observa que sube y baja el nivel del mar, eso ocurre en todo el planeta, y además hay zonas donde tenemos el nivel del mar un poco más alto que en otras por cuestiones de vientos, corrientes oceánicas, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces se habla del nivel medio del mar, nosotros en la materia vamos a hablar siempre de el nivel del mar, ¿sí? Para no ser demasiado, eh, para no insistir con los nombres largos. Vamos. Entonces, si nosotros reducimos la presión a nivel del mar en una carta, que sería la carta de 0 metros, podemos poner valores de presión que no van a ser los valores de superficie, sino los valores que tendría la presión del aire si nosotros atravesamos imaginariamente la montaña, la situamos en su base a nivel del mar. Y entonces ahí sí podemos ver, como aparece en la figura, que existe una variación en la horizontal de la presión, ¿no? En el caso del ejemplo, si la vista no me falla, la presión reducida a nivel del mar es 1012 en la estación que está en el extremo izquierdo, después figura 1000, ¿no? Y va disminuyendo a medida que voy hacia el este. ¿Sí? 1009, 1004, y tengo estaciones costeras. En el ejemplo de la figura, hay una estación costera, está solita, y el autor, Arens, para enfatizar el efecto de reducción a nivel del mar, muestra cómo la estación que ya está a nivel del mar no tiene sentido hacer una reducción. Si aplico la fórmula de reducción, la presión sigue siendo la misma porque ya estoy a nivel del mar. Entonces, surge que tengo una disminución de presión, en este caso de izquierda a derecha, 1012, 1009, 1004, 1000. Entonces yo puedo trazar, en este caso, si vamos a la parte inferior de la figura, aparece otro plano, yo no sé si se ve. Sí, sí, se ve. Porque se ve, donde dice se ve, Sí, se ve, se ve. porque yo no lo veo en mi teléfono, por ejemplo. Así que no toco nada y sigo escribiendo. Muy bien. En la carta inferior es el mismo plano,
Pero, ¿qué hace el autor en este caso? En lugar de tener estas 4 estaciones meteorológicas, vamos a considerar toda la dimensión espacial de la isla, y entonces tengo una red de estaciones meteorológicas. ¿Sí? Tengo un montón de puntos, además tengo, no sé, no los conté, pero debe haber seguramente algo así como 12, 14 puntos. Entonces, con todos estos puntitos, que representan observaciones, o sea, mediciones de presión en estaciones meteorológicas llevadas a nivel del mar, yo puedo trazar líneas que unen puntos de igual presión. Yo no sé, claro, una cuestión de edad. En mi infancia, recuerdo que había unos juegos que había unos libritos para completar donde aparecía, por ejemplo, el dibujito, no sé, un cocodrilo, y era una serie, uno abría la página y aparecía un montón de puntitos numerados, del 1 al, no sé, al 40, por decirlo. Entonces, el ejercicio consistía para los niños en ir uniendo los puntitos, ¿no? En forma ascendente, y con la línea iba apareciendo como misteriosamente el dibujo de, por ejemplo, un cocodrilo. Bueno, no sé si alguno de ustedes por la edad habrá pasado por esos juegos, no lo sé, pero era un juego típico de los niñitos, y esto sería algo parecido, donde en vez de aparecer un cocodrilo, lo que aparecen son líneas de igual valor de presión, líneas de presión constante que reciben el nombre de, ¿cómo se llaman? ¿Isobaras? Sí, seguramente está en el dibujo, pero yo no lo veo, y son las isobaras. Iso de constante, varas es en castellano el plural de vara. Recuerden la clase pasada, yo les comenté que la presión, hasta hace unas décadas, se la expresaba en milibares, ¿sí? La milésima parte de un bar. Entonces quedó de esa época, en vez de decir líneas de no sé cómo decirlo, isopresión, se habla de isobáricas. Incluso en física, cuando se habla de un proceso isobárico, se refiere a que los bares se mantienen constantes, ¿sí? Disculpen, la cuarentena me afecta mucho. Pensar en bar, dan ganas de ir a tomar algo, ¿no? No importa. Les pido mil disculpas, pero a veces pasan cosas. Bar constante. Bueno, entonces esta carta, que une líneas de igual presión a nivel del mar, se la denomina, tiene el título de carta de superficie. Cuando en meteorología, por ejemplo, en una oficina de pronóstico, o uno en internet, le dicen, te voy a pasar la carta para que veas, para que analices la carta de superficie, uno espera entonces obtener una carta en donde tenga isobaras, que corresponden a la presión reducida al nivel del mar. Un ejemplo de esas cartas la podemos ver en la carta que sigue, en la diapositiva que sigue, sería la diapositiva número 4. En esa diapositiva estamos viendo el contorno de América del Sur y América Central y los océanos adyacentes, y observamos isobaras trazadas a intervalos de 4 hectopascales. En particular, esto corresponde al día 6 de mayo del año 2016, fue sacado, abajo está la dirección de internet, es http://weather UWIO-EDU, que es la Universidad de Wyoming, y ahí podemos observar en esas cartas cómo se aprecia lo que sería un eje de máxima presión o un anticiclón sobre el mar argentino, ¿sí? Con presiones superiores a 1024 hectopascales.
En la misma carta podemos observar, por ejemplo, sobre el Océano Pacífico, alejado del continente, una serie de círculos concéntricos con una presión en el centro inferior a 1000 hectopascales. Eso sería un centro de baja presión. Como sea, podríamos estar un rato largo describiendo detalles donde hay altas, bajas, pero vemos que en un día en particular, a modo de ejemplo, existe una distribución de isobaras. Y de alguna forma podríamos anticiparnos a lo que sería cómo detectar en un mapa una fuerte variación de presión en la horizontal. Eso ocurriría en las zonas donde tengo muchas líneas apretadas. Es decir, cuando yo tengo una gran cantidad, o sea, cuando las isobaras, que están todas trazadas en intervalos de 4 hectopascales, se aproximan entre sí, ¿qué significa? Que si yo tengo un estudiante que va a hacer caminando, o en este caso en bote o en barco, la travesía, ¿no?, sobre el océano, yo estoy desde una zona de alta presión a una de baja presión, cruzando en una distancia corta muchas isobaras, significa que en esa distancia hay una importante variación de la presión en el sentido horizontal. ¿Sí? Estoy efectuando una transición de una zona de altas a bajas presiones muy violenta, si se quiere. En cambio, si yo estoy en este mismo ejemplo, ¿no? Esto que estoy contando en este ejemplo se puede apreciar en una región al noreste de las Islas Malvinas, por ejemplo, en el Atlántico Sur. Hay muchas isobaras juntitas. Si yo, por ejemplo, en este ejemplo voy caminando a una caminata a lo largo de toda la costa atlántica argentina, desde Puerto Deseado hasta San Clemente del Tuyú, es teórico, obviamente, no da para caminar tanto, pero si ustedes recorrieron toda la costa, prácticamente no se cruzan con una sola isobara. Entonces, si ustedes hicieran la caminata con un barómetro y punto a punto tomaran el trabajo de reducir la presión a nivel del mar, que si van a nivel de la costa no haría falta, les da que la presión está un poquito arriba de 1024 y casi no cambia. ¿Sí? Entonces ahí no habría prácticamente, no se manifestaría en esa caminata imaginaria una variación de la presión. ¿Sí? O sea, la presión es la misma, situación, entre paréntesis, no tan común. La misma presión a nivel del mar tendría en Puerto Deseado, no sé, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? Casi. Un milibar más, un hectopascal más, un hectopascal menos. Bueno, esto es un ejemplo de una carta de superficie. Existen otro tipo de cartas de superficie que se denominan cartas sinópticas de superficie. ¿Y en qué cambia? ¿Cuál es la diferencia entre una carta de superficie? Bueno, es una cuestión semántica. La palabrita sinóptica. Sinóptica, el adjetivo sinóptica significa que la carta, además de tener trazadas isoparas, va a tener ploteos y símbolos. ¿Sí? Por ejemplo, frentes. Es la misma carta de superficie, pero que tiene agregados. Los ploteos serían distintos puntos, valores de variables meteorológicas. Donde hay una estación meteorológica, tenemos valores, por ejemplo, la presión reducida a nivel del mar, temperatura rocío, el estado del tiempo, el tiempo presente, el tiempo pasado, la tendencia de presión, la nubosidad total, el tipo de nubes, la dirección del viento, la visibilidad, etc. Un ejemplo de esa carta, en forma resumida, la pueden ver 2 diapositivas para adelante. A ver, voy a ser preciso con la numeración. Muchas gracias, quien me corrigió hace un rato que tengo un desfasaje. Estamos hablando de la diapositiva número 8.
Profe, creo que se cortó el audio. ¿Y cómo fue posible? Yo no toqué nada. Ahí se Bien, escucha ya, me pero no se escuchaba pregunto nada. cuándo se habrá cortado el audio. Cuando dijiste cuál era el número de diapositiva y después no se escuchó más. Curioso. A ver, déjeme hacer una prueba. Este teléfono es... disculpen, hoy es viernes a la tarde, puedo hacer cosas un poco fuera de contexto, siempre como... bueno, no importa. Nada, que el otro día escuché un concierto en internet y tenían un instrumento que funcionaba como con un campo magnético. Era, no sé cómo se llama, si alguien sabe de eso, era como una caja, como unos arcos metálicos, una especie de antena, y el músico acercaba sus manos como al aire y hacía, producía sonidos, ¿no? Un instrumento electrónico, obviamente, y se ve que interfiere con las manos algún campo electromagnético y eso se transfiere en un tipo de sonido. A veces estoy empezando a creer que mi teléfono se transforma en uno de esos instrumentos, pero no importa. Se Comentario llama al mar. Theremin, con H. ¿Cómo se llama? T-H-E, Theremin. Theremin. Esa. T-H-E, ¿así? Sí. R-E-M-I-N. Ah, muchas gracias. Me lo voy a anotar acá porque eso quiero investigar. Theremin. Es Gracias por el como re dato. experimental igual el instrumento ese. Pero lo vi en un concierto, de una orquesta sinfónica. Cosa, sí, seguro Claro, es experimental. que ahora están usando muchos recursos también, tipo de música electroacústica también, que es como re experimental. Wow. No, bueno, pero está bueno. A mí me gustan esas cosas novedosas. Bueno, no siempre, ¿no? En este caso sonó muy lindo, pero bueno, disculpen por la licencia, pero bueno, viernes a la tarde estamos en cuarentena, siempre siéntanse libres de hacer las demandas pertinentes en secretaría académica. Si alguien considera que con esto estoy haciendo una violación grave al código universitario, pues pueden hacer la queja, no hay ningún problema. Ahí está. Bueno, ahora sí, sigo con la clase. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a nuestra carta sinóptica. Esta carta, entonces, como ustedes están viendo, es una carta que tiene en color amarillo las isobaras que unen puntos de igual presión reducida a nivel del mar. Y tiene agregados muy interesantes. En primer lugar, en letras azules aparecen letras A de color azul con un valor de presión. Eso se indica dónde está la posición del centro de los anticiclones y cuál es la presión central del anticiclón, algo muy característico en las oficinas de pronóstico. Lo mismo se hace con las bajas presiones. Si prestan atención, ustedes que seguro tienen una vista mucho mejor que la mía, van a ver, por ejemplo, en el norte de Argentina, lo que sería en el sur del Chaco, y en el extremo norte de Salta, hay letras mayúsculas B, con un valor de presión. Eso indica que en esos lugares tenemos un mínimo de presión. Son dos centros de baja presión. Vale aclarar, y esto lo voy a decir, fíjense arriba a la derecha, figuran los nombres de los pronosticadores involucrados en la confección de la carta: Sacramento, Neto, Correa y Escobar. Escobar, el doctor Gustavo Escobar, por lo menos hasta el año pasado, creo que lo sigue siendo, es el director, el jefe de la oficina de pronóstico del lugar donde elaboran estas cartas, que es el Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos de Brasil, que es la institución, es la referencia en lo que es meteorología en América del Sur. Gustavo Escobar, dicho sea de paso, él bueno, es colega, fue graduado de la Universidad de Buenos Aires, igual que yo, hizo su doctorado,
y al poco tiempo de terminar su doctorado fue a trabajar a Brasil y comenzó a trabajar como pronosticador, luego pronosticador investigador y llegó a ser el jefe de la oficina de pronóstico, ¿no? Es un lugar que nunca tienen que perder de vista a la hora de buscar trabajo, se los puedo asegurar. Bueno, comentario al margen de todo esto, podemos ver otras cosas en las cartas sinópticas en superficie, que son los ploteos. En los ploteos habría que agrandar la imagen, fíjense que marcan la posición de algunas estaciones meteorológicas. Estas cartas que abarcan todo un continente, nunca se ponen en el mapa todas las estaciones meteorológicas disponibles que dan información, porque sería realmente por dos razones. Primero, que sería un mamarracho, se superponen todos los valores y no se entiende nada. Y segundo, para suavizar los contornos. Si yo pongo absolutamente todas las estaciones meteorológicas que tengo en una provincia, dependiendo de la provincia, desde luego, de golpe las líneas de contorno empezarían a ser como vivoreos, ¿no? Sería, o sea, cuando hay un exceso de información a escala continental en un mapa, a veces uno dice que mete mucho ruido y se pierde claridad. Entonces, lo que hacen en estas centrales de pronóstico, cuando elaboran un mapa a nivel continente, tienen como un conjunto preestablecido de estaciones meteorológicas. En cada horario, ¿sí? Estas cartas se elaboran, dice 12 UTC, es decir, las 12 tiempo universal coordinado. En el caso de Argentina serían las 9 de la mañana hora local. Para cada hora en que se elaboran estas cartas, que se elaboran cada 3 horas en general en Brasil, tenemos un conjunto predeterminado de estaciones meteorológicas que son las que se usan para el ploteo, ¿sí? A fin de conservar la claridad en las cartas. Y por último, para no estar mucho tiempo aburriéndolo con esto, vemos también, muy importante, la presencia de frentes, ¿sí? ¿Por qué mencioné a los pronosticadores? Primero, bueno, está bien, conozco uno de ellos, al jefe, espero motivarlos también a los que les interesa el pronóstico para saber que se puede trabajar con el título en otros países, todo muy bien. Pero bueno, eso no quita que uno pueda ser un tanto crítico, ¿no? De repente, cuando avancen la carrera, si vuelven atrás en esta carta, ustedes mismos podrían objetar algunos dibujos de frentes. Pero no importa, más allá de algunos detalles menores que nos interesan ahora, vemos claramente cómo tenemos un frente estacionario sobre el río de la Plata, que se extiende hacia el este en forma de frente frío, y otro sistema frontal con una onda incipiente al sudoeste del continente, justo en el extremo sur de la costa chilena, ¿sí? Y fíjense, interesante cómo al sur, en el extremo sur del continente y en el pasaje de Drake, la cantidad de isobaras, qué apretaditas que están, ¿sí? Vamos a ver, seguramente en la próxima clase, cuál es la interpretación directa de cuál es la consecuencia para un meteorólogo de ver un mapa isobaras tan apretadas. Les voy a tener que pedir un intervalo de 1 minuto, porque el teléfono dice que se está quedando sin batería, necesito conectar un cable. Mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta, escucho. Hablo yo, Alejandra habla, para saber si entendí bien. Los ploteos en el mapa serían entonces los números en colores más chiquitos que indicarán temperaturas mínimas, máximas y algún dibujito que hay por ahí. Y los frentes son las dos líneas esas que son alternadas, azules y rojas, más gruesas. Correcto, es así. Bien. Pablo, te habla Martín, ¿te quieres hacer una consulta? Sí, sí. En una estación que está cerca del nivel del mar, por ejemplo, Ezeiza, que creo que está a 20 metros, ¿se hace la reducción de la presión a nivel del mar o se da directamente la lectura de la estación? Ah, muy buena pregunta. ¿Se hace la reducción del nivel del mar? Sí. Sí, son 20 metros, aún siendo 2 metros, siempre se hace la reducción, ¿sí? Tendría que ser una estación meteorológica que estrictamente se encuentre a elevación 0, que me imagino alguna habrá.
Yo nunca tuve la oportunidad de ver, aunque sea de manera circunstancial, un dato que diga elevación de la estación 0 metros. ¿Qué ocurre? La mayoría de las estaciones meteorológicas están emplazadas, por ejemplo, en aeropuertos, y es muy raro encontrar, por ejemplo, una pista o así sea un edificio, una construcción, no tiene que ser una casa, un tipo de refugio, es muy poco creíble que esté hecho a nivel 0, ¿no? Porque sería fácil que se inunde, ¿no? O sea, es rarísimo encontrar algo que esté a nivel 0 metros. Casi me atrevería a decir que sería más fácil encontrar en una depresión continental que en la costa, pero bueno, esto lleva más allá de la meteorología. Ustedes piensen en establecimientos costeros del tipo que sea. Es más, si alguien frecuenta ir a una playa, un balneario, a ustedes les ocurre que si hay una casilla en un balneario la hagan a nivel del agua, no, la tienen en un lugar elevado, un acantilado, un médano, tierra adentro, o sea, nadie va a construir nada a nivel 0 porque se lo lleva al mar, hablando en criollo. Entonces, las estaciones meteorológicas pasa eso, que aún en una estación costera, en general van a encontrar que tienen varios metros. Me interesaría, de mera curiosidad, porque mi memoria no es muy buena, por ejemplo, ¿cuál será la elevación de la estación Mar del Plata Aeropuerto? Mar del Plata Aero, porque es una zona de acantilados con sierra. No me sorprendería que tenga una elevación mucho mayor que Ezeiza, ¿sí? El Incluso aeropuerto, si no me equivoco, está a 72 pies, 70 pies. Está más o menos como y Ezeiza. comparable con Ezeiza. Bueno, qué interesante, qué interesante. Mismo si ustedes ven las elevaciones de la zona, las estaciones de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, van a ver que no hay diferencia muy grande. Por algún trabajo que hice alguna vez, que tuve que detenerme en esos detalles, para mi sorpresa, creo que en la zona de Buenos Aires, la estación meteorológica que tiene la mayor elevación, no recuerdo si era Merlo o Moreno, creo. Que justamente creo que hay bases militares ahí, de la Fuerza Aérea, ¿no? Supongo tendrá que ver por ahí con eso también, pero son las más altas. En Wikipedia dice 21 metros esa estación de Mar del Plata Aero. 21 metros, muy bien, por el aviador ahí que habló de 70 pies. Yo encontré la estación de Aeroparque que está a 5 metros, me parece. Espectacular, nos vamos acercando al 0. Bueno, Pablo, y me abre la pregunta, si hay algún territorio que está debajo del nivel del mar, no sé, se me ocurre que en Holanda tal vez hay alguna estación o algún lugar así. no conozco el caso, puede ser que haya. Bueno, la pregunta me gustaría hacérselas yo a ustedes. San Fernando está a 3. Bien, escuché lo de San Fernando, pero la pregunta es, si tengo una estación que está por debajo del plano 0, también puedo hacer la reducción, pero en ese caso, la presión reducida va a ser siempre menor a la de la estación. No sé qué contestar. Sinceramente, habría que revisar los manuales de observación y ver cómo se tratan los casos de estaciones que se encuentran a nivel negativo, ¿no? Con elevaciones negativas. En esos casos habría que ver qué es lo que se hace, ¿no? Existen para esto protocolos, o sea, están las normas meteorológicas y bueno, también la mayoría de los casos tienen que ver con operaciones aéreas y en esas cosas hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Desconozco el caso de una estación, pero muy, muy buena la gente, no sé quién me hizo la pregunta, pero muy interesante. La próxima, por favor, me dicen, así como no conozco estaciones a 0, han ido más allá. Alguien me va a decir, mire, profe, no encontramos ninguna estación elevación 0, pero encontramos una negativa. Eso está muy, muy bueno. Al menos como curiosidad. Como podrán ver, toqué la cámara y tuve que poner el cable al teléfono y eso hace que se me desconfigure todo. Ya seguimos con la clase. Ok. Bien. Lo que sigue
no me fui, acá estoy. Tiene que ver con lo siguiente. Estas cartas de superficie, la palabra lo dice, ¿no? Me están diciendo cómo es la distribución de la presión en un plano imaginario de altura cero, de elevación cero, que es el nivel del mar. Pero también existen en meteorología las denominadas cartas a presión constante. En el ejemplo que vimos recién, una carta de superficie, es una carta a nivel constante. En particular, a 0 metros. Y lo que varía en esa carta es la presión. Pero en meteorología también se utilizan cartas a presión constante. Discúlpeme. Ah, no, cartas de presión constante. O también llamadas, como se podrán imaginar, cartas, ¿a quién se le ocurre la variante? Si presión es constante, recién dijimos que presión constante... Isobáricas. Exactamente. Cartas isobáricas, también se las conoce así. Carta isobárica. Aumentamos la apuesta. Cartas isobáricas de altura. Yo les muestro todos estos nombres porque estos libros, cartas de presión constante, isobárica, están en los libros, estos nombres están en los libros, pero también en la jerga, en una oficina de pronósticos se habla de cartas isobáricas de altura. O, seguimos, o simplemente cartas de altura. Diría, esta es la más popular, ¿sí? Entre los pronosticadores, cuando uno está discutiendo una situación meteorológica o un análisis, incluso también en investigación, ¿no? Típicamente un colega le dice al otro, ¿viste la...? Bueno, fue una película, diría, ¿has visto la carta de altura? ¿No? Entonces siempre cuando uno habla de la carta de altura, o uno le pide a alguien, ¿tenés la carta de altura? Esa es la forma que nos referimos. Y eso se habla, cartas de altura, y se refieren a un nivel de presión constante, ¿no? Recordemos la palabrita mágica, isobárica, ¿no? Entonces, ejemplo, tenemos carta de altura de 500 hectopascales. ¿Qué es eso? Bueno, es una carta, o sea, es un mapa que sobre, si tengo, a ver, un mapita, en cualquier punto del mapa, cualquier punto que elija, la presión vale 500 hectopascales. Bueno, lógicamente nosotros sabemos que la presión disminuye con la altura. 500 hectopascales está elevado respecto al nivel del mar, bastante elevado, por cierto, varios kilómetros. Y entonces, a ver, si nosotros nos preguntamos, ¿cuánto vale la presión en cualquier punto de este mapa? Es una pregunta, ¿cómo se dice en matemática? Es una pregunta trivial, ¿no? Si es la carta de 500, ¿cuánto vale la presión en cualquier punto? 500, es constante. Y entonces, ¿qué es lo que se dibuja en estas cartas? Lo que se dibuja en estas cartas es
la altura de la superficie isobárica de 500. Es decir, aparecen isolíneas con valores expresados en metros. Por ejemplo, 5.550 metros. Y acá aparecen 5.500 metros. 5.450 metros. ¿Sí? Son líneas que marcan alturas. Entonces, vamos a ver ahora de qué se trata esto, ¿no? Antes de eso, permítanme ver la hora. Les voy a proponer hacer una pausa de unos 10 minutos y después vamos a ver cómo se interpretan las cartas de altura, ¿sí? ¿Les parece bien? Bien. Bien. 10 minutitos. Muy bien. Vamos a continuar con las cartas de altura. ¿Cómo interpretar una carta de altura? Vamos a representar con un plano 0 metros. Y un plano superior una superficie de 500 hectopascales. Según la atmósfera estándar, la 500 hectopascales se encuentra a una altitud, una atmósfera estándar, de 5.500 metros aproximadamente. No creo que era 5.550, pero bueno, redondeamos a 5.500 metros. Bueno, la atmósfera estándar, como ya hemos visto en la primera unidad, hemos comentado, es una atmósfera teórica en donde los gradientes hay un gradiente constante en la troposfera, en particular en toda la atmósfera, cada capa atmosférica tiene su gradiente, es algo que en realidad no existe, sino que de alguna forma se asemeja a la realidad. A ver si logro, estoy usando el teléfono, espero que no estén molestando unos mensajes que llegan todo el tiempo, a ver si los logro bloquear, denme un segundo, qué cosa. Bueno, nada, seguimos. Con miedo a cambiar la figura. Entonces, si uno va a los cálculos de atmósfera estándar, se encuentra con que 500 hectopascales está a la altura de 5.500 metros. Podríamos considerar este valor como un valor promedio representativo a la altura de 500 hectopascales o a la altura a la cual encontramos una presión de 500 hectopascales en las latitudes medias. La pregunta es, ¿en la realidad ocurre esto? Bueno, no. La realidad es que nosotros, así como en superficie se observa la presencia de, en latitudes medias, centros de altas y centros de bajas presiones, en los niveles más altos ocurre lo mismo. Hay zonas de mayor presión y menor presión. En una carta de presión constante, que sería una carta, por ejemplo, a 500 hectopascales, ¿cómo se vislumbran las zonas de alta y baja presión? Mediante valores de altura. ¿Alturas de qué? De esta superficie.
Si nosotros aquí tomamos este rectángulo, se asemeja a una superficie, que la llamamos de hecho superficie isobárica. De vuelta, en todo punto sobre esta superficie la presión vale exactamente 500 hectopascales. Ahora, en la atmósfera real, nosotros vamos a tener variaciones de esta presión. Por ejemplo, algo así. Esto que estoy dibujando aquí es un plano que estaría ondulado. Sería un corte, a ver, quiero hacer el dibujo que se vea lo mejor posible. ¿Sí? Sería un corte ondulado de esta forma. Lo que quiero representar es una ondulación. Vamos el corte por aquí. Ah, qué mal dibujante. ¿Qué problema? Yo les dije, viernes a la tarde. Es un problema. Hacemos así. Y tenemos la superficie. Ahí se ve mejor. La superficie de 500 hectopascales real presenta ondulaciones respecto de la atmósfera estándar, que es un plano horizontal. Entonces, va a haber una región, en este ejemplo, en donde la altura de 500 hectopascales se va a encontrar por encima del valor de 5.500 hectopascales. Y vamos a estar, por ejemplo, un valor de 5.600 metros, por exagerar un poquito. Va a haber otras zonas en donde la superficie de 500 va a estar por debajo. Supongamos 5.400 metros, exagerando un poco. Y va a haber una zona exactamente aquí en donde valga 5.500 metros. Es decir, si la altura de 500 hectopascales en la atmósfera real es de 5.500 metros, es pura casualidad. Todo el tiempo va a haber zonas mayor elevación y menor elevación. Bueno, ¿a qué responden esas zonas? Esas zonas están, o sea, yo tengo 0 metros, ¿no? Vamos a imaginar por un instante una columna de aire que se extiende desde superficie, 0 metros, con tope en 500 hectopascales. Si hacemos eso, la columna del lado derecho va a ser una columna de mayor espesor que la columna del lado izquierdo. Entonces, según el modelo conceptual que vimos en la clase pasada, si el aire tiene, si yo tengo
la misma masa de aire contenida en las mismas columnas, vamos a decir que del lado derecho nos encontramos con aire caliente. Y del lado izquierdo del dibujo nos encontramos con aire frío. Y ahora viene el repaso de la clase pasada. Si yo estoy a un nivel constante, supongamos que estoy a la altura de 5.500 metros, aquí, y tengo dos columnas de aire, una más fría y una más caliente, con la misma masa. Si a nivel del mar ambas tienen la misma presión, pero si yo me elevo sobre la superficie con la altura, ¿quién tiene más presión? ¿La columna caliente o la columna fría? La caliente. Exactamente. Si mantengo constante la altura del lado caliente, yo voy a tener mayores presiones que el lado frío. ¿Cómo se grafican las cartas de altura? Vamos a hacer así. Voy a marcar cruces en distintas partes de mi carta, de mi superficie de 500. Vamos a hacer de cuenta, imaginariamente, que tengo estaciones meteorológicas en altura o globos sonda que atraviesan la capa y me dicen a que puedo determinar a qué altura está 500 hectopascales. O aviones, tengo un avión, hago transectas con aviones, imaginariamente, para determinar exactamente a qué altitud la presión vale 500 hectopascales. Para cada uno de estos puntos sobre la superficie ondulada de 500 hectopascales, calculo la altitud real. En estas estaciones, la altitud de 500 hectopascales va a ser menor a 5.500 metros, con un mínimo de 5.400 en este gráfico. Y las que están a la derecha, por encima de 5.500, van a tener valores mayores, con un máximo, la que está aquí, de 5.600 metros. Entonces, sobre un plano, voy a proyectar, voy a plotear las alturas. ¿Sí? Proyecto sobre este plano los valores de altura de 500 hectopascales. Si yo me tomo ese trabajito, voy a encontrar que la altura de la superficie de 500 hectopascales tiene esta apariencia. Aquí voy a tener la línea de 5.500 metros, aquí voy a tener 5.450 y esta va a ser 5.400. Y aquí voy a tener la línea de 5.550 y esta va a ser la línea de 5.600. Este plano sobre el cual se grafican las distintas alturas de la superficie isobárica de 500 hectopascales es lo que se conoce como carta de altura, en este caso, de 500 hectopascales. La carta altura me está diciendo que tengo
las mayores elevaciones, en este caso a la derecha, y las menores a la izquierda. Y hemos visto, en base al modelo de atmósfera de las columnas, que donde tengo mayores elevaciones en 500 hectopascales, eso sería equivalente a tener mayor presión. Y donde tengo las menores elevaciones, tengo bajas presiones. Vamos a poner para ser prolijos de este lado. Entonces, cuando yo observo una carta de altura, por ejemplo, una carta de 500 hectopascales, estoy viendo líneas de contornos que me dicen cuál es la elevación de la superficie isobárica. Y directamente la interpretación es la siguiente. Las mayores, a mayor elevación, mayor presión. Menor elevación, menor presión. Entonces, teniendo una carta de altura con valores de altitud, yo puedo determinar cómo son las zonas de altas y las zonas de bajas. Como si imaginariamente interpretara, en vez de valores de altura, valores de presión. ¿Sí? Mayores alturas, mayor presión, menores alturas, menor presión. Un ejemplo de esas cartas las pueden ver en sus diapositivas. En la diapositiva número 7, quiero una para atrás. La diapositiva número 7 está mostrando una carta isobárica de 500, bajada de vuelta del sitio de la Universidad de Wyoming. Y en esa carta, si ustedes prestan atención a los valores, perdón por el ruido, si prestan atención a los valores de las iso-IPSAS, van a descubrir que los máximos se encuentran en la región tropical. Las iso-IPSAS en este caso están trazadas a intervalos de 60 metros. Y si no me falla la vista, las máximas alturas están a nivel del Ecuador sobre el Océano Pacífico. O sea, el Océano Pacífico tropical tiene unos valores de 5.000, me falla mucho la vista, disculpen, a ver si alguien puede ver bien. Sería 5.880, 880. dice 5.880 metros. Y dije están trazadas cada 60, ¿verdad? Bien, correcto. Bueno, si nosotros podemos ver que a medida que nos desplazamos hacia el sur, van disminuyendo los valores. ¿Esto qué me está diciendo con respecto a la presión? ¿Dónde encontraría en el nivel de 500 hectopascales las mayores presiones? ¿En la zona tropical o en la zona polar? Esta carta me está diciendo claramente que las mayores elevaciones de la superficie isobárica de 500 hectopascales se encuentran en la región tropical. Y cuando yo me desplazo hacia las latitudes bajas, hacia las zonas subpolares, la altura de la superficie isobárica de 500 va disminuyendo. Bueno, eso es coherente porque nosotros sabemos que en los trópicos el aire es más caliente. Entonces, si yo mantengo constante una elevación, la presión debería ser mayor a la misma altura en la zona tropical que en la zona subpolar. Por lo tanto, la superficie de 500 hectopascales se encuentra a mayor altura en la zona caliente y a menor altura en la zona fría. Podemos hacer un gráfico parecido al que acabo de hacer en el pizarrón. Y yo
Profe, no se escucha. Creo que ya sé lo que está pasando. Estoy recibiendo mensajes con el WhatsApp y está en modo vibrar. Y aparentemente cuando vibra, se apaga el micrófono. A ver si lo puedo arreglar. ¿Y si lo pones en modo silencio, profe? Sí, sí, es lo que quiero hacer. Lo quiero hacer de manera tal que no... No. Lo que pasa es que... El problema es que no los voy a escuchar a ustedes. Si lo pongo en modo silencio y me hablan, no los escucho. Muy bien, sigamos así y tendré que mirar a cada rato que no se apague el micrófono. Caramba, qué complicado esto de dar clases así. Sigamos. Apague el micrófono. Tengo una columna de aire más caliente y otra más fría. Si mantengo constante la altura, voy a tener mayores presiones en el lado caliente que en el lado frío. Entonces, si yo tengo la presión, nosotros sabemos que disminuye con la altura. Entonces, 500 hectopascales, en este caso, la superficie de 500 va a estar a mayor altura el lado caliente que el lado frío. Vamos a hacer rayitas para diferenciar presión de altura. Perdón, Pablo, pero yo no logro distinguir lo que dice el pizarrón. ¿No podés explicar? Por una cuestión de reflejo. No, por una cuestión de calidad de la imagen. Sí, a mí me pasa lo mismo. Bueno, vamos a hacer un gráfico diferente. Esta es la Tierra acostada. Aquí está el Ecuador. ¿Se ve? ¿Se ve ahora? Sí, por ahí si nos vas relatando lo que contaste, mejor. Lo que escribís, digo. Sospecho que entonces hay un problema de calidad de comunicación, porque estoy haciendo una letra más grande que antes. Los videos están apagados. Muy bien, entonces lo voy a relatar. Sí. Pablo, mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando el celular trata de enfocarte un poco a vos y un poco al pizarrón. Entonces, ese es el problema, ¿viste? Se desenfoca. Si vos te quedás quieto, el pizarrón se enfoca. Y si no, es un... Sí. Bueno, me tengo que quedar presa del celular. Muy bien, pero si es eso, le encontramos la solución. Excelente. ¿Cómo hago para que haga foco? Si fuera un ser vivo, le diría a mi teléfono, mira aquí. No. Bueno, no me puedo mover. Me siento prisionero de un artefacto. En todo caso, después de que hagas el dibujo, espera un rato que lo copiemos, si no, no sé. Ajá. Muy bien. Esta es la Tierra y aquí está el Ecuador. Y aquí está el Polo Sur. El aire caliente, necesito, no sé cómo hacer, bueno, quería usar colores, pero ahora no puedo. Aquí está el aire caliente en la región tropical, y aquí está el aire más frío en la zona polar. Si nosotros apelamos al modelo de la columna atmosférica que utilizamos en la clase pasada, esta es una columna de aire que va a tener mayor espesor que una columna de aire que está más fría. ¿Sí? Si consideramos la misma masa de aire en ambas columnas. Y de acuerdo con lo que vimos en la clase pasada, si seleccionamos un nivel en altura cualquiera, lo llamo Z, habíamos visto que en la altura Z la presión es mayor sobre la columna caliente que sobre la columna fría.
Habíamos dicho que aquí tengo alta presión y aquí tengo baja presión. Bueno, esto es lo que reflejan las cartas de altura. La carta del ejemplo que tenemos, que dice carta basada en GFS, de la Universidad de Wyoming, a la 0 UTC, creo el 6 de mayo. Esa carta está mostrando contornos, está mostrando que la superficie isobárica de 500 hectopascales tiene sus mayores elevaciones en la región tropical y las menores elevaciones en la región subpolar. Y está mostrando este efecto, ¿sí? El aire es más caliente, por lo tanto, a nivel, en altura, la presión es mayor. Entonces siempre vamos a encontrar que las máximas elevaciones de una superficie isobárica, en el caso de 500 hectopascales, por ejemplo, se encuentran en la región tropical, ¿sí? Esto lo vamos a observar en las cartas de 700, 500. Las cartas de altura, hay una serie, se puede hacer en teoría para cualquier presión, pero por norma existen niveles que se llaman niveles estándar. Las cartas de presión se hacen generalmente para 500 hectopascales, 700 hectopascales, 850, 300, 250, por ejemplo, 200. O sea, no se hacen para todos los niveles de presión, aunque en teoría se podría, porque, bueno, es como un código, una norma para no hacer infinitas cartas por cada un hectopascal, ¿no? Y además, porque cada nivel de presión tiene una significancia desde varios puntos de vista. Desde un punto de vista dinámico, cuando avancen en la carrera van a ver que hay niveles de presión que el tener una carta de altura, por ejemplo, 500 hectopascales, nos revela un montón de información que de repente una carta de 700 o de 300 no nos la daría. Esas cartas de 700 y 300 nos dan otro tipo de información que la de 500 no, por ejemplo. Por eso, digamos, no es que sea un mero capricho, sino que existe un criterio por el cual se asignan valores estándares de presión en los cuales se trazan estas cartas. Si vamos de vuelta al ejemplo, y ahora, bueno, me tengo que acercar a la pantalla, lo siento por el foco. Si vamos a la diapositiva, con la carta de altura de 500, lo que estamos viendo es que la presión entonces es más alta en los trópicos, más baja en la zona polar, y en particular, del lado del Atlántico Sur, al sudeste del continente, vemos un mínimo de presión. O sea, sería como un hoyo, ¿no? Estas son cartas de altura, sería como un pozo, un hoyo, que tiene valores inferiores a 4.920 metros. Perdón, un mínimo de altura, ¿no? Exactamente, es un mínimo de altura. Es decir, si uno estuviera con un avión volando a presión constante, 500 hectopascales, cosa que lograría si tuviera un altímetro, basado en cápsulas anaeroides, un barómetro utilizándolo como altímetro, el avión, manteniendo la presión constante de 500 hectopascales, estaría disminuyendo su altura real a medida que se acerca al hoyo. No sé si soy gráfico en la explicación. Es decir, las líneas existe otra forma de referirse a estas líneas de contornos, que es la topografía. Por ahí en libros un poco más viejos de meteorología se suele hacer referencia a la topografía de 500 hectopascales. Y está muy bueno desde el punto de vista didáctico porque realmente lo que estoy graficando con las líneas de contorno es como si fueran la altura del terreno. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver alguna vez mapas con líneas de terreno. O sea, les marca, no sé si en geografía, en la escuela secundaria se usa todavía, pero uno tiene que, con líneas de terreno aparecen dibujadas las alturas de las montañas. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero en vez de estar indicando la altura del terreno, estoy indicando la altura de la superficie isobárica de 500 hectopascales. Entonces, donde tengo más alturas, esa superficie ondulada que dibujamos hace un rato, sería como el pico de una montaña en la zona ecuatorial en el Pacífico. Y en el Atlántico Sur,
tengo básicamente un valle, es como un pozo, tengo un pozo bastante profundo. Si yo tuviese una bolita, imagínense una bolita que rueda sobre la superficie isobárica de 500 hectopascales, esa bolita, si la pongo en el ecuador, empieza a rodar y caería en el hoyo que está en el Atlántico Sur, al sudeste del continente. Esa es la interpretación directa de una carta de altura. Y si asociamos la variación de la presión en altura con la temperatura, llegamos a la conclusión que interpretar diferencias de altura en las cartas de altura es equivalente a interpretar diferencias de presión. Donde tengo el hoyo, en el Atlántico Sur, es una zona extremadamente fría. Ahí tengo una columna de aire pero muy fría, y entonces la presión en altura disminuye. Entonces, el nivel de 500 hectopascales está más cerca del suelo. Otra forma por ahí de ver esto, porque el problema que tengo acá, por ejemplo, que no tengo idea quiénes me están diciendo y quiénes no, por ejemplo. Y otra forma de ver esto es lo siguiente. Si yo tengo una atmósfera estándar, ahí, no me dibuja el marcador. Disculpen, voy a cambiar de color. Se acabó la tinta. En rojo represento la atmósfera estándar. Y tengo valores de presión. Supongamos 600 hectopascales, 500 hectopascales, 400 hectopascales. Atmósfera estándar, en rojo. En color negro voy a representar la atmósfera real. ¿Qué No pasa? se diferencian los colores, Pablo, igual, ¿eh? ¿No se diferencian los colores? ¡Wow! Estamos entonces para atrás con todo Yo lo igual que no, en ninguna clase los diferencié los colores. No sé si soy yo. ¡Wow! No, yo tampoco los diferencio. Solo yo que estoy acá. ¿Qué problema? Realmente esto no puedo, o sea, estoy haciendo un esfuerzo terrible para ahogar comentarios. No importa. No lo interpreten mal, no es contra ustedes, no me refiero a eso, sino cómo interpretar la situación de las clases de Estado y bla, bla, bla. Estas líneas horizontales que se ven de algún color son la atmósfera estándar. Y en el caso de la atmósfera estándar, la presión es constante en cualquier parte del planeta, es un valor fijo. Si yo tengo en una carta real la altura de 500 y aquí tengo una baja, lo que tengo es esto. ¿Sí? Vamos a graficar para entender. Este plano que estoy dibujando, voy a poner un mínimo de altura en la carta de 500. ¿Sí? Aquí tengo 5.460, 5.500, 5.540, por ejemplo. Entonces, lo que me está representando este mínimo es que la superficie de 500 hectopascales se hunde en la zona donde está el mínimo, está más hundida. La pregunta es, si aquí esta altura, aquí van valores de altura, si la atmósfera estándar me dice que está a 5.500 metros, en este caso está en una altura menor. Entonces, si la atmósfera se hunde, la presión siempre disminuye con la altura. Entonces, esto se va a percibir en todos los niveles. En teoría. Entonces, si yo estoy a altitud constante de 5.500 metros y estoy sumergiendo la superficie de 500, por encima de ella se acercan valores de presión menor.
Entonces, cuando yo estoy en una carta isobárica y estoy observando un mínimo de presión, esto es equivalente a considerar un mínimo de altura, esto es equivalente a considerar un mínimo de presión. Un centro de baja presión. Porque se están acercando al suelo todas las superficies isobáricas. Entonces, si baja la de 500, el valor que ocupa la de 500 está ocupado por una isobara de menor valor. Y en forma inversa ocurre con los centros de alta presión, ¿no? Si tiene una alta presión, significa que se infla la de 500, y el lugar que ocupaba 500 ahora lo ocupa 600. ¿Sí? Pero es un poco menos, pero no importa, el concepto es el mismo. Entonces, en las cartas de altura, mínimos de elevación son análogos a centros de baja presión, y máximos son análogos a centros de alta presión. Hay una frase que quería que copien hasta que les llegue el apunte. Yo les pido, en este caso, te pido disculpas porque hasta ahora veníamos muy prolijos, o dentro de todo aceptablemente prolijos, entregando apuntes y clases. Por una cuestión de respetar tiempos, me veo en la obligación de avanzar con estas clases que no son lo que más me gusta. Yo preferiría seguir en modalidad apunte, hacer clases de consulta, pero no tengo tiempo de preparar esos apuntes y grabar videos sin retrasarme exageradamente con el programa. Entonces, me veo la necesidad de avanzar con los temas, usar esta pizarra que no se ve, y luego les llegarán los apuntes. Mientras tanto, el único material a mano sobre este tema es el que figura en el libro de Arens. Hasta tanto les puedo acercar por Moodle algún apunte. Así que yo les voy a copiar ahora, como si fuera un corolario, lo siguiente, entre comillas, elevadas alturas, por raro que suene, sobre una carta a ver, si los voy a dictar, porque ahora estoy pensando, yo escribo esto, pero se va el foco, no tiene sentido. No, tampoco. Esperemos a que esté el apunte. ¿Sí? Poner, sin querer, caí en el error de olvidarme que es una clase virtual y pensé que estaba en un aula. Es difícil hacer esto, realmente. Simplemente era formalmente repetir lo que acabo de decir, que los mínimos de altura se interpretan como bajas y los máximos altas. No tiene sentido profundizar más en esto. Está bien, Pablo. Realizando un ajuste. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, yo les iba a proponer que, bueno, hasta acá llegamos con la explicación de hoy. El tiempito que nos queda, si hay preguntas, atiendo a una consulta y entiendo que en un rato tienen la clase con Florencia, ¿verdad? Sí, creo que a las Bien. 16. Sí. El otro día copiamos unos gráficos donde, bueno, en uno de estos gráficos nos mostraba dos columnas de temperatura y se podía ver esto en la altura, donde en el aire caliente había más presión que el aire frío. Pero no entiendo. ¿Serías tan amable de comenzar de vuelta? Porque no pude escuchar, porque sale mal el audio. A ver ahora si se escucha mejor. Mucho mejor. Bien, es mi micrófono. No, que el otro día copiamos unos gráficos donde, bueno, vos nos mostrabas esta diferencia de presión de alta en el aire más caliente y baja en el aire más frío, pero no termino de entender porque parece que en la superficie se invertía esa situación. En la superficie se invertía la situación si yo permitía el libre paso de aire entre una columna y otra.
Es decir, si yo considero las dos columnas como herméticas, o sea, en donde el aire no puede escaparse de la columna, en superficie no se invierte, en superficie tengo la misma presión. Repito, puedo hacer un bosquejo, que es repetir lo de la clase anterior de alguna manera, pero si yo tengo la columna fría y la columna caliente, estamos suponiendo que ambas columnas tienen una masa de aire M, que es la misma. En ese caso, tienen la misma presión en superficie. Es idéntica la presión en superficie porque el peso de las columnas no cambia. Lo que cambia es el espesor, porque esta tiene mayor temperatura. Entonces, a una altura constante, por encima de esta altura tengo mayor masa de aire que por encima de la columna fría a la misma altura. Entonces, en términos relativos, si yo comparo la presión del aire al mismo nivel del lado caliente, aquí tengo alta presión en comparación con la baja presión. Claro, pero en las cartas que están en la diapositiva coincide tanto en superficie como en altura, coinciden los sistemas de alta y baja. Eso es lo que no termino de entender. Sí, eso es cierto, porque las cartas que tenemos en altura, este ejemplo que yo les di corresponde, como ustedes pueden ver, abarca las latitudes extratropicales. Estos ejemplos se dan exactamente de esta manera en verano o en la región tropical. Si nosotros estamos en la zona de las latitudes medias, las latitudes extratropicales, ahí lo que está dominando la atmósfera es el efecto dinámico, no termodinámico, es decir, los vientos. Tenemos zonas de fuertes vientos y estas columnas de alguna forma existen, pero están inclinadas con la altura. Tendría que dibujar todo torcido, de alguna forma, ¿no? Está inclinado con la altura y se va moviendo. Quizás no fue el mejor ejemplo, pero sí es válido. O sea, en el ejemplo que yo les di, yo quisiera que presten atención solamente a la carta de altura. Si nosotros vamos a las cartas de superficie, lo que podemos observar es que las presiones son en general más altas en la región subtropical. Si vamos a la región subtropical, vemos que también aumenta la presión en superficie. En términos relativos, si uno calcula la variación de presión, la variación de masa, este efecto es dominante en las cartas de altura. ¿Sí? Es decir, hay una distribución de presión en superficie, pero también hay una distribución de presión en altura. En altura se explica por este efecto. En superficie hay otros motivos de tipo dinámicos, digamos. Bárbaro, Pero gracias, Pablo. la observación es muy buena. En general, en las latitudes medias, uno encuentra, donde encuentra un mínimo en altura, existe un mínimo en superficie. En esta carta, en este ejemplo en particular, lo que pasa es que eso tiene que ver con un tema que es el desarrollo de ciclones, ¿no? En general podríamos decir que cuando uno tiene un hoyo muy profundo en 500, en las latitudes altas, uno también encuentra un sistema baja presión profundo en superficie, en el mismo lugar. Cuando yo me voy desplazando hacia las latitudes más bajas, se van desfasando en la vertical los sistemas, los centros de mínima y baja presión. Están como retrasados, ¿no? Unos están más adelantados que otros si están en altura o en superficie. Y a medida que voy hacia la zona tropical, esos se van desdibujando. Por ejemplo, en la carta de 500 hectopascales, en nuestro ejemplo, yo no veo un sistema cerrado de alta presión que se extienda a lo largo de la costa atlántica. Pero hay
un poquito más hacia el oeste, un eje de máxima presión, lo que llama una cuña, en 500 hectopascales, que está desplazado un poco más hacia el oeste que el sistema de alta superficie, ¿no? Sí. Bueno, si no hay más consultas, solo comentarios que les hago. Quienes no estén al tanto, el Consejo Directivo de la Facultad confirmó el receso de invierno, las fechas del segundo semestre. Entonces quería anticiparles que vamos a respetar, yo por lo menos respeto, como siempre se hizo, el receso de invierno. Es muy importante que tengamos ese receso, tanto estudiantes como docentes, y de acá al receso vamos a trabajar con la unidad 6, ¿sí? Presión y viento. Después del receso va, según lo que me comentó Horacio, sería la evaluación de esta unidad y llegaríamos hasta ese punto, ¿sí? En caso de haber alguna novedad, ¿cómo se sigue con el resto del curso? Ustedes saben que el curso tiene introducción a las ciencias atmosféricas, en forma regular son como 10 unidades. Son más, pero habitualmente damos 10 unidades, y este año veo difícil la forma que podamos ver esas unidades, excepto que lo estudien por su cuenta. Eso tengo que consultar en la Secretaría Académica a ver cómo se va a manejar, porque eso de estar pasando en varias materias, cuando no se llegan a todos los objetivos que estaban programados, cómo va a manejar la facultad ese tema, es algo que está pendiente y ya les vamos a informar, ¿sí? Yo desde el punto de vista de su organización, lo único que les puedo decir por el momento, salvo que haya una decisión contraria por parte del Consejo, vamos en esta cátedra, el último tema que vamos a ver es presión y viento, y los temas que quedan restantes voy a consultar con las autoridades académicas cómo subsanar esa situación en este año tan particular a causa de la pandemia, ¿no? En los objetivos iniciales, sinceramente, aspirábamos a poder completar con el programa, aunque sea un par de semanas después del receso, pero la realidad nos pasó por encima y veo que esa meta no se va a cumplir. Entonces, la evaluación va a ser hasta la unidad 6 inclusive, y quienes aprueben los prácticos, por lo menos hasta la 6 va a estar aprobado. Si eso representa aprobar la materia o una parte de la materia, es algo que tendré que discutir con Secretaría Académica, con otros profesores quizás, a ver cómo se maneja en este caso, ¿sí? Es una situación tan particular. Yo por lo menos no tenía ningún tipo de experiencia en dictar materias a distancia, y resultó sumamente difícil. De hecho fue errado el cálculo hasta dónde podíamos llegar. Así que nada, sepan que después de la unidad 6 se acaba el dictado de introducción a las ciencias atmosféricas, al menos al día de hoy, ¿sí? Hay materias que están programadas para el segundo semestre que ya tienen fecha de inicio, con lo cual tampoco se puede eternizar el primer semestre. Es decir, uno podría pensar una opción en prolongar la cursada unos meses más, un mes más, pero eso no es posible, al menos hoy, insisto, al menos ahora, salvo que mañana haya una resolución que indique otra cosa. Nos vemos obligados a cortar con el programa, en este caso al final, redondear con el final de presión y viento. No es muy feliz lo que estoy diciendo quizás, pero sería, creo que tengo la obligación de transmitírselos, porque son estudiantes y están haciendo un esfuerzo. Somos conscientes los docentes del esfuerzo que están haciendo ustedes para seguir las materias, y en particular esta, en estas condiciones, ¿no? Con un profesor que usa un teléfono, y gente que por el lado de los alumnos tampoco a veces se puede conectar bien, o no se puede conectar, es bastante estresante, debería decirlo. Así que nada, la próxima clase, estén atentos a los avisos del Moodle,
por si llega a haber alguna clase teórica adicional. Y bueno, si no hay más consultas, entonces terminamos aquí. Y aquellos que tengan consultas con Florencia, buena clase. Adiós.